Normalmente, cuando pensamos en una planta, nos imaginamos algo quieto, ¿verdad? Un ser vivo, sí, pero pasivo, estático. Pues agarraos, porque hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a esa idea. Venga, vamos al lío. La pregunta del millón, la que va a ser el hilo conductor de todo esto, es justo esa. ¿Son las plantas de verdad tan inmóviles como creemos? Y ya os adelanto que la respuesta es un no bien grande. Y para empezar, nada mejor que esta imagen. Mirad esto, es una Venus atrapamoscas. Y no hablamos de un crecimiento lento que no se ve, hablamos de una trampa que se cierra en un abrir y cerrar de ojos. Es una reacción rapidísima, calculada, letal, a un estímulo súper concreto, que un insecto se pose ahí. Esto ya de por sí nos debería hacer pensar que, oye, aquí pasa algo más. ¿Y cómo es posible todo esto? ¿Cómo lo hacen? Bueno, para entenderlo tenemos que hacer un poco de zoom, meternos hasta el nivel celular. Porque ahí dentro, las plantas tienen un sistema de comunicación interna súper sofisticado, una especie de red de mensajeros químicos que lo controla absolutamente todo. Y la palabra clave aquí es fitohormonas. Son, para que nos entendamos, las hormonas de las plantas. Piensen en ellas como el centro de mando y control de la planta. Son las que envían las órdenes. Crece por aquí, florece ahora, madura el fruto, o atención, a defenderse. Y lo más alucinante es que lo hacen en cantidades pequeñísimas, pero con un efecto, bueno, gigantesco. A ver, para no volvernos locos con tantos nombres, podemos pensar que estas hormonas se dividen en dos equipos principales. Por un lado, tenemos a los promotores, que son como el acelerador del coche. Le dicen a la planta, venga, dale caña, crece, divídete. Y por otro lado están los inhibidores, que serían el freno. Son los que dicen, para un poco, entra en modo ahorro, o es hora de soltar las hojas. Y aquí los tenemos, los 5 jugadores estrella, cada uno en su equipo. En el equipo acelerador, el de los promotores, están las auxinas, las giberelinas y las citoquininas. Ellas se encargan de impulsar el crecimiento, la germinación, todo lo que sea ir hacia adelante. Y luego, en el equipo freno, el de los inhibidores, tenemos al ácido abscísico y al etileno. Ellos gestionan las situaciones de estrés, la maduración de los frutos, la caída de las hojas, o sea, juntos son como una orquesta que dirige todo el ciclo de vida de la planta, con una precisión, bueno, que ya la quisiéramos para nosotros. Vale, tenemos las hormonas, pero ¿cómo se usa todo este arsenal químico para reaccionar al mundo exterior? O sea, ¿cómo se traduce una señal, como puede ser la luz del sol, en un movimiento que podamos ver? La historia de cómo se descubrió todo esto es chulísima, parece una novela de detectives. Todo empieza por allá en 1880, con nada menos que Charles Darwin y su hijo Francis. Se dieron cuenta de que las plantas se doblaban hacia la luz y pensaron, aquí tiene que haber alguna influencia que viaja desde la punta hacia abajo. Pasaron las décadas y otro científico demostró que esa influencia tenía que ser una sustancia química, hasta que por fin, en 1928, Fritz Wendt la aisló y le puso nombre, auxina. Habían encontrado al mensajero secreto. Y es que, fijaos en lo sencillo y a la vez brillante que fue su experimento. Cogieron una planta normal y ¡zas!, se curva hacia la luz. Normal. Pero luego le tapan la puntita de arriba. Y ya no se curva, aunque el resto reciba luz. Y para rematar, tapan la base pero dejan la punta al aire. Y entonces sí se curva. La conclusión era de cajón. La punta es el sensor. Es como el ojo de la planta. Y aquí está la magia de cómo funciona. Resulta que la luz, digamos que desactiva a la auxina. Entonces, en el lado de la planta que da a la luz, hay menos auxina funcionando. Pero en el lado que está en la sombra, la auxina está a tope, súper concentrada. Y esa concentración de auxina hace que las células de ese lado oscuro crezcan más rápido, se estiren más. Al estirarse más un lado que el otro, pues la planta se dobla hacia la luz. Es pura ingeniería bioquímica, una pasada. A este tipo de movimiento, que es un crecimiento dirigido, se le llama trotismo. Y ojo, que no solo responden a la luz. El geotropismo, por ejemplo, les sirve para sentir la gravedad y saber que los tallos van para arriba y las raíces para abajo. O el tigmotropismo, que es la respuesta al tacto. Es lo que hace una enredadera para agarrarse a un palo. Son movimientos lentos, sí, pero absolutamente clave para su supervivencia. Vale, los tropismos son una pasada, pero son lentos, casi no te das cuenta mientras pasan. Pero como ya vimos al principio con la Venus atrapamoscas, el mundo vegetal tiene algunos trucos bajo la manga, movimientos que desafían totalmente nuestra idea del tiempo. Y aquí entran en juego los movimientos násticos. A diferencia de los tropismos, estos son rápidos, son reversibles y lo más importante, les da igual de dónde venga el estímulo.
Un buen ejemplo es el diente de león, que cierra sus flores por la noche, o la famosa mimosa púdica, esa que la tocas un poquito y pliega todas sus hojas al instante. A ver, que quede claro el concepto. Tropismo, crecimiento lento, para siempre, y en una dirección concreta marcada por el estímulo. Nastia, movimiento rápido, que se puede deshacer, y que no depende de la dirección del estímulo. Son dos estrategias completamente distintas para relacionarse con el entorno. Pero es que las plantas no solo interactúan con el espacio, con lo que tienen alrededor, también tienen una percepción del tiempo increíblemente precisa. Tienen su propio reloj biológico. A esto se le llama fotoperiodo. Las plantas no solo saben si es de día o de noche, miden cuánto duran los días y, sobre todo, cuánto duran las noches. Es como si tuvieran un calendario interno que les dice, oye, que los días se están acortando, es el momento perfecto para florecer, y así se aseguran de reproducirse en la estación correcta. Pero lo más alucinante, y es lo que demuestra esta imagen, es que esto no es solo una respuesta pasiva a la luz. Si cogemos una de estas plantas y la metemos en un armario, en oscuridad total y constante, sigue abriendo y cerrando sus hojas con un ritmo de unas 24 horas. Esto es la prueba definitiva de que tienen un reloj biológico interno, un ritmo circadiano que llevan programado en los genes. Hemos visto que se mueven, que sienten el tiempo. Pues agarraos, porque ahora viene lo más fuerte. Lo más increíble de todo. Las plantas se comunican. Y no solo entre ellas, se comunican con otras especies para crear redes de información, y sobre todo para defenderse. Tal cual. Hay que borrar esa imagen de la planta como una víctima pasiva que espera a que se la coman. Para nada. Cuando una planta es atacada, no se queda de brazos cruzados. Responde. Y responde con una guerra química de altísimo nivel. Fijaos en esta secuencia porque es de película. Llega una oruga y empieza a morder una hoja. La planta no solo nota la herida, va más allá. Analiza la saliva de la oruga para saber quién es el atacante, y entonces, como respuesta, libera al aire un cóctel químico muy específico, una especie de seña de SOS, una llamada de auxilio. ¿Y quién responde a esa llamada? Pues los enemigos naturales de la oruga, como avispas parasitoides que vienen directas a poner sus huevos en ella. ¡Alucinante! O sea, lo importante de esto es que la planta no se está defendiendo sola, está contratando sicarios, está reclutando guardaespaldas, se convierte en una estratega que manipula el ecosistema a su favor. Pasa de ser la víctima a ser la jefa de su propia seguridad. Pero esperad, que aún hay más. Esa misma señal de alarma que la planta lanza al aire no solo atrae a los depredadores, también la escuchan, por así decirlo, las plantas vecinas. Es un aviso, un cuidado que vienen a por nosotras, y al recibir ese mensaje, las otras plantas se ponen las pilas y empiezan a fabricar sus propias defensas químicas, se preparan para el ataque. Es literalmente un sistema de alerta temprana entre plantas. Así que después de todo este recorrido, volvemos al inicio, pero con una mirada completamente nueva. Las plantas no son adornos pasivos, sienten, reaccionan, se mueven, miden el tiempo, se comunican, de formas que apenas empezamos a comprender. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si son capaces de hacer todo esto que ya hemos descubierto, ¿qué otras maravillas estarán ocurriendo en su mundo silencioso, justo delante de nosotros, sin que ni siquiera nos demos cuenta?